Amigas y amigos, seguimos con actualidad, por supuesto, en esta edición. 50 años de fundación. En 1969 fue creado la Villa Amsterdam. Nos han visitado destacadísimos vecinos y el día de hoy culminamos este ciclo de 3 días lunes con un clásico y gran personaje de la historia de la educación de la comuna de Win. Conocido originalmente como el hermano Gerardo, pero obviamente su nombre natural o nombre original es Hernán Mathiesen, originario de Holanda, que llegó a nuestra comuna, a nuestro país, en 1960 y luego en 1962 inicia todo un proceso relacionado con la educación, sobre todo por medio de la creación del Cardenal Caro, establecimiento educacional que ha forjado y ha formado a cientos de familias jóvenes, mujeres, entre otros. Un honor, don Hernán Mathiesen, de tenerlo acá en los estudios del canal Win Somos Todos, ligado estos 50 años a la Villa Amsterdam, que a la vez es bautizada con el nombre de la capital holandesa. Perfecto. ¿Cómo se prepara para esta celebración de este día sábado, en que se celebran 50 años de la fundación de la Villa Amsterdam? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo yo me preparo? No sé. Yo no tengo ningún papel a nivel de organización, digamos. Esto ya pasó. Pero personalmente, en lo personal, me siento muy agradecido. Y sobre todo me estoy recordando mucho a los fundadores, que son los primeros socios. Exactamente. Y porque la entrega de ellos y sobre todo la confianza y la solidaridad de ellos son valores que vale la pena recordárselo. Entonces estoy muy agradecido por todo lo que estas personas han hecho, el tiempo que han entregado. Me recuerdo de varias personas, por ejemplo, Carlos Carreño, que durante muchos años ha sido el presidente. Me recuerdo de Hernando Yasun, Aldo Labarca, que era miembro del directorio. Entregar mucho tiempo y mucho entusiasmo y sobre todo crear un espíritu positivo, un espíritu de participación y que sea de responsabilidad, asumían responsabilidad. Entonces hacer una villa no es trabajo de uno, es un trabajo de todo el grupo. Entonces se forma el grupo y esto es lo interesante y lo bonito. En aquellos años, don Hernán Mathiesen, obviamente el tema de la vivienda no era algo tan común como hoy, en que hoy las personas tienen distintas oportunidades, ya sea a través del gobierno, ya sea a través del endeudamiento directo. Antes las familias tenían que hacer un esfuerzo gigante en cuanto al proceso de tener que reunir una gran cantidad de dinero para tener el pie de poder invertir en una vivienda propia. La verdad que costó bastante en el año 1969. Entiendo, para recibir las casas en 1974 ya se estaban entregando las viviendas, ¿no? Mire, en cuanto a la organización, antes de eso a lo mejor es interesante contar por qué se fundó la villa, de dónde salió eso. Entonces, como recién decía usted, yo trabajaba en esta época en el Colegio Cardenal Caro. Había trabajado varios años, en los años 60. Y el año 64 era importante para Chile y para Win. ¿Por qué? Porque asumió el gobierno Eduardo Frei Montalva. Perfecto. Yo no soy político y nunca me he dedicado a político, pero hay que reconocer que este presidente creó este espíritu de comunidad, el espíritu comunitario. Perfecto. Él empezó a hablar de sindicatos, por ejemplo, porque la gente no estaba organizada, entonces no se avanzaba por falta de organización. Correcto. Creó los sindicatos, las juntas de vecinos, las cooperativas, o sea, fue creando un espíritu comunitario, uno. Y por el otro lado, y como director del colegio uno tenía la responsabilidad de dirigir el equipo, pero había un problema, porque muchos profesores y profesores jóvenes que trabajaban en el colegio venían de Santiago. Y la comunicación, el transporte
con Santiago, y era complicado. Estamos haciendo una unión entre lo que es la creación de la Villa Ámsterdam, el proceso que usted dice de Eduardo Frei Montalva, año 1964, recordemos que en aquel tiempo los gobiernos duraban 6 años, y el que usted también en ese tiempo era director del Instituto Cardenal Caro, en el cual era originalmente solo educación de varones en ese caso, ¿no? ¿Cierto? Ahora, en cuanto a la educación, uno tiene la responsabilidad de dirigirlo y todo, y formar un equipo. Pero como contaba, los profesores venían de Santiago y no existía la carretera nueva. Ah, claro, 1962 estamos hablando. Los micros venían por Santiago, la Gran Avenida, por Nos, y demoraba un mundo para llegar. Me imagino. Entonces llegaba un profesor nuevo de Santiago, entusiasmado y todo, pero con los viajes, viene el fin de año y me decía, mire, me gusta el trabajo en el colegio, pero el viaje. Los mataba el viaje. Entonces, muy lejos. Me siento mucho, pero presento la renuncia. Sí, claro. Y uno empieza de nuevo, y cuando se forma un equipo, nunca. Entonces, estamos llegando con todo esto al problema habitacional en Buin. Exactamente. Porque yo le decía al profesor, ¿y por qué no arrendan una casa o algo así? Pero no había casa que se arrendaba. Exacto, no había disponibilidad. No había disponibilidad. Entonces, no había solución. Entonces, un día, conversando con los profesores en el patio, era muy inoficial, tocábamos el problema así, mientras los niños jugaban con los profesores conversando, el problema habitacional. Y el profesor, ¿y qué se puede hacer? Y se me ocurrió decir formar una cooperativa de vivienda. Correcto. Pero hay que agregar esto, que no tenía idea que era una cooperativa. ¿Entiendes? Claro. Conocía la palabra porque el sistema estaba introduciéndose en el país. Exactamente. Entonces dijeron ellos, ¿se puede? Dije, claro que se puede. Y sabía que en Santiago había una institución, INVICA, que asesoraba. Ya existía INVICA en 1965 más o menos. 69 empezamos a trabajar. Perfecto. Pero sí, hace poco que se había dentro de todo este desarrollo comunitario. Ligado a la Iglesia Católica, la Fundación INVICA, que hasta el día de hoy está vigente y en la comuna de Buin ha construido varios conjuntos residenciales. Perfecto. Y la Iglesia Católica, que usted nombró, este es otro aspecto, sí, claro. Porque en el año 62 empezó en Roma el Concilio Vaticano II, que duraba hasta 65 años. ¿Y cuál fue una de las ideas centrales? La vida comunitaria. Entonces, tanto por el lado de la Iglesia como por el lado del Estado, se iba a lo mismo. Perfecto. Formar comunidades, organizarse, comunicarse. Excelente. Y esta fe. Entonces se cayó la palabra INVICA, cooperativas INVICA, y fui a Santiago y presenté el proyecto porque vamos a formar una cooperativa. ¿Con qué ropa? y solicitando asesoría. Ningún problema. Designaron una persona, John Howard se llamaba, y él venía cada cierto tiempo aquí a Buin a dar las charlas. Para asesorar a los primeros profesores, porque era el objetivo, el principio principal era solucionar problemas para el profesorado. Correcto. Entonces empezábamos a hablar con los profesores, tanto del colegio como de la escuela consolidada y otras escuelas, y es totalmente abierto. Tenemos unas imágenes de apoyo que nos van a ayudar a orientar respecto de cómo es parte de la historia de la Villa Ámsterdam. Las podemos revisar a continuación para que así, por supuesto, podamos comentarlas respecto de lo que es el desarrollo de la Villa Ámsterdam. Imágenes que ya comenzamos a revisar, por supuesto, de las actividades que se han estado desarrollando en este último tiempo, en la cual el objetivo ha sido reunir nuevamente a los vecinos. Reunir nuevamente a los vecinos respecto del rescate de los espacios públicos, actividades de beneficencia, entre otros. Un poco recuperar la vida de barrio que se va perdiendo. Mira ahí, don Hernán, en la pantalla, una citroneta, que eran los vehículos originarios de los años 70 o clásicos de los años 70, mezclado con imágenes de los vecinos
participando en distintos procesos, ahí haciendo empanadas para tener platita para financiar la actividad del próximo sábado. Otro vecino ahí de la ferretería Rodríguez, don Manuel, entre otros vecinos que han marcado la pauta y la vida de esta hermosa comunidad. Ahí está usted también, por supuesto, junto a un clásico presidente de la Junta de Vecinos, al ex concejal Miguel Araya Lobos, y rescatando ahí la idea de lo que es esta comunidad. Pasando a otro tema, y aprovechando que lo tenemos acá presente, por estos días, me imagino, está en conocimiento de lo que ocurre con el Liceo Cardenal Caro. ¿Perdón? ¿Él está en conocimiento de lo que ocurre por estos días respecto del Cardenal Caro? No mucho. Yo sé que están en huelga. En huelga los 220 funcionarios de 240 por un tema ahí de recursos. Ya. Histórica, por lo que me han contado algunos, ¿no? Una huelga en el Cardenal Caro. Es histórico, porque dentro de lo que yo sepa, esta es la primera huelga del Cardenal Caro. Aunque la huelga era muy de moda. Cuando yo llegué aquí, yo vine el primer año todo el mundo a la huelga. Entonces llegan al colegio, entonces ustedes tienen que participar en la huelga del Cardenal Caro, en la huelga de los profesores. Y dijo, ¿huelga? ¿Profesores? ¿Huelga? ¿Cómo? Ni siquiera tenía idea. Recién venía llegando de Holanda. Claro. Y allá no se va a la huelga. Entonces yo no entiendo. Entonces, si hay un problema, ¿por qué no se conversa? Pongámonos en la mesa, sentémonos. Entonces, y así trabajábamos nosotros con los profesores. No fue necesario de llegar a una huelga. Nosotros nos entendíamos con los profesores. Y fundamental es la misma participación, porque cuando yo asumí aquí, yo era del tipo anticuado, digamos, o sea, dictatorial. El director mandaba. Claro, década del 1960. Sí, claro. Y en esta época yo empecé a trabajar, entonces tenía esa mentalidad, pero me daba cuenta que no, y también orientada por el concilio y por las ideas de Eduardo Frei, y yo pensaba, tú tienes que cambiar la manera de trabajar. Perfecto. Entonces yo me cambié la relación con la gente, con los padres también, con los alumnos. Entonces ahí se formó la comunidad escolar del Cardenal Caro, con plena participación de los profesores, de los alumnos. Los alumnos venían con ideas, propuestas, que se trataba de un consejo superior. Estamos con el hermano Gerardo, así llega, porque llega siendo parte de una congregación holandesa. Luego su nombre original es Hernán Matisen. Vamos a hacer una pausa, don Hernán, con usted. Señoras y señores, muy pero muy buen día. Bienvenidos a una nueva semana acá en el programa Los Inseparables. Tercera semana ya en que nos juntamos en las pantallas del canal Buin Somos Todos para revisar la actualidad, lo que está pasando en nuestra comuna de manera directa. 2 horas intensas de programación. Gabriel Muñoz, mi compañero acá en el programa, ya está en terreno esta mañana. Está participando junto a las autoridades de la entrega de sillas de ruedas automatizadas, en la cual las personas tienen la posibilidad de manejarlas y conducirlas, tienen motor, eso es, automatizadas. Y de esa manera mejorar su calidad de vida. Son 3 sillas de ruedas que se está llevando a cabo en el sector de Maipo, en el sector de Las Compuertas y en el sector de Los Salinas y Linderos esta jornada de día lunes. Hoy tenemos invitado en el estudio a un distinguido vecino de nuestra comuna, al hermano Gerardo, fundador de la Villa Ámsterdam, sector de nuestra comuna de Buin, que el próximo sábado, o este sábado, van a estar celebrando 50 años de su fundación, una de las primeras villas de la comuna de Buin, y que dentro del programa hemos querido ir reconociendo, invitando a destacados vecinos que han formado parte de esta villa, la Villa Ámsterdam, que se prepara entonces, fundada en 1969 y ya con sus casas construidas en 1974. Una tremenda iniciativa en su tiempo de parte de los hermanos holandeses. Ya estaremos hablando acerca de ese tema. También vamos a estar en contacto esta mañana con el presidente del sindicato del Colegio Cardenal Caro. La jornada de este día domingo
Y estamos de vuelta en el estudio, nos esperó pacientemente don Hernán Matisen. Le agradecemos mucho, don Hernán. Se nos viene este sábado este reconocimiento, entiendo que es sorpresa. Domingo, que es sorpresa, era sorpresa. Sí, pues. que ha creado ahí la presidenta de la Junta de Vecinos, que viene ahí con muchas ganas, con mucha energía de volver a hacer como, vida de barrio. Han partido varios de los fundadores, pero es importante hacer reconocimiento. ¿Alguna convocatoria, algún invitado especial respecto de a quién le gustaría a usted contar en esta oportunidad del día domingo? Sí, yo tengo... ¿Le gustaría? O sea, a mí me gustaría encontrarme con todos los socios, fundadores nuevos y todo. Claro, este va a ser bonito. Pero hay otro aspecto, no sé si hay tiempo para... uno de los problemas de la cooperativa era... Volviendo un poco haciendo historia, año 1964, 1974. Perfecto. Esos años. Ya. Este era el ingreso de los socios. El ingreso, ya. El ingreso económico. El ingreso económico. Entonces al iniciar esta actividad no sabíamos realizar lo que significaba. Pero se inscribían, como decía, profesores, apoderados, gente con un buen ingreso, gente con un ingreso un poco menor y gente con un pésimo ingreso. Sí, claro. Y todos eran socios. Y después, cuando se iba avanzando eso, y por ejemplo, cuando se empezó a hablar del tipo de vivienda que se iba a construir, correcto, se hizo la pregunta de cuántos metros más o menos había pensado. Una casa de cuántos metros. Y uno decía 50, 60, 80, 100, 40. Correcto. Según su capacidad económica. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? ¿Cómo se normalizaban todos, digamos? Para no decir a nadie, tú tienes que salir porque no calificas. Entonces, la solución se encontró en hablar con el arquitecto y solicitando una casa no demasiado grande, capaz... o sea, que permitiera que todos los socios pudieran pagar el dividendo. Y quienes tenían más capacidad económica podían ampliar su casa. ¿Sabe, don Hernán Matisen? Usted está haciendo mención a algo que hoy por hoy se conversa mucho en la política habitacional, la integración social. No dejar de lado a los que tienen menos, aislarlos del mundo, tirarlos a los sectores más alejados e incorporarlos. Y el ejemplo que usted está dando de esto que ocurría entre 1969 y 1974, que se concretó finalmente la entrega de las casas, fue como algunos socios de la cooperativa no calificaban porque su ingreso económico era muy bajo, hablamos de la década del 70, inicios de la década del 70, se llegó a este acuerdo que hago un poco un resumen, en la cual se le dice al arquitecto, hágame casita un poco más chica para estos vecinos, pero no los saquemos del grupo y los mantenemos viviendo con nosotros. Tremenda acción, inicio de los años 1970 ya. Don Hernán Matisen, ahí con el de los hermanos holandeses, ya practicaba la integración social. Mire usted, casi 50 años ya. Y en el mismo colegio también, allá. Exacto. Porque algunos dijeron en esta época aquí en Wien que era el colegio de los ricos, no. Habían algunos alumnos hijos de profesionales y qué sé yo, pero la gran mayoría no pertenecía a esta clase social, porque la mayoría de ellas fue a estudiar en Santiago, en el colegio pagado. Claro. Entonces nosotros, la política era tanto en el colegio como en todas las demás actividades donde estábamos, y era esta la responsabilidad social que uno tenía para esto. No se trataba únicamente de enseñar una cosa a la niña, se trata de esta formación a través de la participación. Excelente. Entonces la gente participaba en eso. Había una señora, se lo voy a nombrar, y era... se me fue. Sí.
una señora que tenía un pequeño negocio aquí en el centro de Wien, y una señora humilde, qué sé yo, y no tenía casa, pero de muy buen corazón y de mucho ánimo. Tenía más capital humano que capital económico. Eso es, que lo ha dicho. Ya. Entonces, María Salas, este es el nombre. Perfecto. María Salas. Y María Salas se inscribió como miembro, como socio de la cooperativa. Y se encontraba bien en el ambiente. Y encontró el lugar y el espacio para desarrollarse como persona. Y ella misma me dijo antes de morir, todo lo que yo he llegado a ser como mujer, dije, como persona, se lo debo a la cooperativa. Excelente. Qué hermoso legado, don Hernán Mathiesen, hermano Gerardo originalmente, porque llegó con una congregación de los hermanos holandeses a nuestra comuna de Wien en el año 1960. Fundador del Liceo Cardenal Caro en cuanto a lo que era la parte sección varones, para luego unirse, ¿cierto? Y luego creador también del hogar Hermano Gerardo, perdón, del hogar, también ahí en el sector de Los Salinas, que da atención a niños y niñas, por supuesto, que requieren ahí una atención especial. Tremendo, tremendo. Esperamos juntarnos este domingo en la Villa Amsterdam para participar de esta hermosa actividad. Le quiero agradecer su valioso tiempo con nosotros. Los tiempos a veces son limitados. Aquí podríamos estar hablando horas y horas de la historia. Sabemos su valor humano, don Hernán, y ha dejado grandes legados. Así que le queremos agradecer enormemente su valioso tiempo. Por favor. Dentro del legado, si me permite otra cosa, una idea importante. Entre los socios había un señor que se llamaba Juan Guzmán. Perfecto. Él había estudiado un poco más y era muy, muy especial don Juan, porque el presidente Carlos Carreño dirigía la reunión y don Juan estaba siempre presente. Y en cuanto a asistencia, la asistencia de los 100 socios inscritos asistían 80 normalmente, se llenaba la sala. Pero don Juan era una persona muy, muy, muy especial, porque escuchaba, pero también estudiaba los estatutos. ¿Ya? Entonces, cuando el presidente tocaba un tema, entonces él, la mano al bolsillo, y sacaba sus estatutos. Entonces, yo, presidente, si me permite, todo muy atento. Y en el artículo número tanto se dice tal cosa. ¿Cómo se entiende eso con lo que usted dice? O sea, él representaba la actitud crítica de las personas. Y lo importante era de escuchar esa opinión. Esta opinión. Esa visión. Excelente. Y yo digo esto porque dentro de las muchas cosas que se pierden, se perdió, o en gran parte por lo menos, esta actitud de escucha. ¿Usted piensa que a mí me escuchan? ¿Cuándo? ¿Antes o ahora? Ustedes han tenido la gentileza junto con la directiva de invitarme acá. Correcto. Aquí puedo opinar. Exacto. Pero no es común para mí. Para mí es algo muy especial de conversar con una persona que escucha y que reconoce. Así se va avanzando. Esto es lo que hace falta. Esto se perdió, mi estimado amigo. Se perdió esa actitud de escucha. Una persona como don Juan tenía una actitud crítica, pero positiva. Y esperaba su tiempo para participar, me imagino también, y colocar su aporte. Sea crítico, sea cuestionador, pero también con la idea de aportar. Sí, pues valioso lo que dice don Hernán Mathiesen. Si lo hemos invitado acá es para ponerle atención, don Hernán, y valorar lo que usted ha hecho por la comunidad de Wien, por la gente de la Villa Amsterdam, por la creación de este hogar de niños ahí y de educación y formación en el sector de Los Salinas, por el Liceo Cardenal Caro, que lamentablemente hoy vive esta crisis respecto de este primer huelga legal de su gente del sindicato, en la que entendemos que la fundación que dirige esta institución tiene los recursos muy apretados, pero usted dice, claro,
nos falta conversar, nos falta escuchar. ¿Ah? Yo ahí bien responsable con don Hernán, hemos ido tomando apuntes de distintos temas que nos ha ido planteando por respeto, porque tenemos que respetar a nuestras personas, darnos los tiempos. A veces lo malo que vivimos tan esclavos de esto, esclavos del teléfono, que nos falta el face to face, el mirarnos a la cara y conversar. Le agradezco mucho su valioso tiempo y a la presidenta Marcela Díaz Zelaya que lo haya traído el día de hoy. Estaba complicado, ustedes saludos, estaban cambiando la pauta para mañana, pero no, ya estaba listo, levantado de temprano para venir a acompañarnos. Nos vemos el domingo, con tiempo. Ahí nos está invitando la presidenta que vayamos a compartir, llevar al alcalde Miguel Araya también. A las 4 de la tarde. Buenísima hora, buenísima hora. Que tenga un buen día. Muchas gracias por su tiempo con nosotros. Tremendo invitado, nos da valor a nuestro programa y al trabajo que hacemos como televisión comunal.